Oye, vamos a meternos en un tema que es un bombazo para la justicia y un bombazo también para ¿cómo se llama? El entorno y amigos y familia del senador Jaime Guzmán. Recuerda usted que fue asesinado precisamente un 1 de abril del año 1991. Estamos hablando de que justo el día de su aniversario se conoce que Galvarino Pablaza, el presunto autor intelectual, por lo menos así lo ha declarado la investigación en la justicia chilena, por lo cual pidió su extradición y la viene pidiendo ya hace 3 décadas desde Argentina, está prófugo cuando estaba todo listo para que finalmente llegara al país a rendir cuentas por no solamente el asesinato de Jaime Guzmán, sino que también el secuestro de Cristian Edwards. Ahí está, buscan a exfrentista Galvarino Pablaza en Argentina. Policía fue a detenerlo, pero no lo encontraron. ¿Quién está reporteando esto? Ni más ni menos que Emilio Sutherland desde el vecino país. Emilio, buenos días. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Priscila. ¿Cómo están ustedes? Efectivamente, desde anoche estamos en Buenos Aires, que es el epicentro noticioso para muchos chilenos. Tal como tú decías, José Luis, hace 35 años, justo ese día se activa la detención para una posible y hasta el momento fallida extradición de Galvarino Pablaza, uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que está imputado por la justicia chilena de ser el presunto autor intelectual no solo del homicidio del senador Jaime Guzmán, sino que también del secuestro de Cristian Edwards. Ambos hechos, para las generaciones más jóvenes, ocurrieron el año 91, o sea, exactamente hace 35 años, y causaron verdadero revuelo porque era el comienzo de la democracia. Estaba gobernando el presidente Patricio Aylwin y provocó una natural conmoción todos estos hechos. El año 1993, 2 años después de esos hechos cruentos, Galvarino Pablaza llegó con su familia usando una identidad falsa y se instaló acá en Argentina. Actualmente tiene 3 hijos nacidos en este país y tiene toda una red de amistades que eventualmente, según la información de los policías federales aquí en Argentina, estaría colaborando con su paradero desconocido, que en definitiva es prófugo de la justicia. Y tal como tú decías, Revening, ha provocado cierto bochorno en la Policía Federal. Totalmente. Porque se tenía información tanto en las autoridades argentinas como el gobierno chileno de que él estaba siendo monitoreado constantemente, que se sabía su ubicación. Pero ayer en la tarde fueron a su domicilio en el barrio Moreno de Buenos Aires y no estaba. Es que hay algunas informaciones que dicen que ya como que está prófugo desde como el 13 de marzo, 14 de marzo, una cosa así más o menos. Pero que... El 11 de marzo Milei firmó la extradición. Entonces fue tan anunciado y con las redes de contactos que maneja Galvarino Pablaza, era de suponer que perfectamente existía la posibilidad de no encontrarlo en su domicilio, pues ya estaba súper anunciado. Hace un mes que no está en la casa. Entonces, ¿qué certeza teníamos de que se mantuviera en su casa? Así es. Ahora, aquí estamos también, Emilio, con Mauricio Soto, que maneja antecedentes de cómo fue este proceso. Sí, hola, buenos días. Buenos días, Mauricio. A ver, pongamos un contexto. El año 92, la Policía de Investigaciones crea la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales, BIOC Bulnes. Dirigida en aquel entonces por a mi entender, uno de los mejores investigadores que tenía la policía en aquella época, don Jorge Barraza Riveros, que en paz descanse. Convoca a los mejores policías de la época de varias unidades y se crea esta unidad para investigar el caso de don Jaime Guzmán, ¿cierto? Y el caso de Cristian Edwards del Río. Claro. Afortunadamente me tocó integrar esa unidad en aquella época del año 92. Cuando se sabe toda esta organización criminal, ¿cierto?, que conforma, que actúa dentro del homicidio de Jaime Guzmán, en el que está Galvarino Pablaza, ¿cierto?, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien dirigió el Frente en un tiempo, ¿cierto?, junto a otros actores intelectuales, ¿cierto?, Mauricio Hernández Norambuena, Raúl Pellegrín, que fallece también en Los Queñes. Bueno, toda una organización. Este sujeto, ¿cierto?, como bien dices tú, estaba en Argentina. Y aquí lo interesante, a raíz de los investigadores de la BIOC, que todavía tenemos contacto, muchos exfuncionarios,
logran tener antecedentes a través de un audio, un funcionario acá, que yo mandé a la producción, mandé el extracto del WhatsApp, digamos, del audio, donde inteligencia de Argentina, el día 21, ellos señalan que ya del día 16 no sabían de Pablaza. A ver, mira, es interesante ese dato. Y probablemente, Emilio, tú también los manejas. O sea, desde el 21 de marzo, el día 21 de marzo, ya en el fondo reconocen que se les había perdido la pista. Claro. Y que desde el 16 de marzo él ya no habría estado en su domicilio, Emilio. Exactamente. Y lo curioso es que las autoridades, tanto argentinas como chilenas, tenían información aparentemente de que él estaba siendo monitoreado. Lo cual no coincide con lo que ocurrió en la realidad. De hecho, Pablo Álamos, quien estuvo algún tiempo atrás acá en Buenos Aires, también por la misma razón, daba cuenta cuando fue a visitar a su domicilio que no había sido visto en largo tiempo en esa casa del barrio Moreno. Así que es efectivo, sí, o sea... esto es realmente insólito porque todos presagiaban que iban. De hecho, llegó ayer en la tarde un vehículo policial de la Policía Federal Argentina a detenerlo y se encontró con la señora y con la hija que le dijeron no está acá. No está acá. Y no sabemos dónde está. Bueno, pero mira, aquí no hay que ser ingenuo, y Emilio, tú con la experiencia periodística lo debes saber mejor que nadie. No hay que ser ingenuo que esta cuestión es política. Esta cuestión, convengamos que le dieron refugio o asilo político por su condición de ser líder, ¿no es cierto?, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue el brazo armado del Partido Comunista, ¿no es cierto?, durante los años de la dictadura. Pero después, cuando comienzan los 90 la democracia, algunos quedaron con la cosa pegada, ¿no es cierto?, y siguieron actuando. Vimos durante los comienzos de los 90 cosas atroces, ¿eh? Yo vimos asaltos a bancos con muertos, balaceras por allá, atentados, el asesinato de Jaime Guzmán, el secuestro de Cristian Edwards. Entonces ahí la historia cuenta después que se organizó esta cuestión de la oficina, ¿no es cierto?, para desarticular a los grupos subversivos que todavía quedaban ahí. Perfecto, pero este señor se va y como tiene simpatías, obviamente, ideológicas, lo asilan, como pasa con el Salamanca que está en Francia, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto ha sido una batalla tremenda para la familia de Jaime Guzmán, los amigos de Jaime Guzmán, poder hacer justicia con este señor. Porque la justicia chilena ya los indica, que digamos, o sea, la justicia pide la extradición. Entonces, aquí se le ha dado asilo, pero acá hay cosas que son súper concretas. El asilo fue revocado el 14 de febrero. Está firmado por el presidente Milei la extradición. Pero el que tenía que tomar la decisión, dar el, digamos, hágase, era un juez. Que dilató el proceso. El señor juez se llama Ariel Lijo. Que por aquí, que por allá, que la discrepancia, porque además hay que decir que el juicio de extradición ya se hizo. Sí. Algunos decían, oiga, ¿pero vale ese juicio de extradición después de tantos años que se le hizo a comienzo de la década del 2010? Sí vale, pero déjeme verlo, dijo el juez. Entonces la han dilatado por allá, dilatado por acá, y ¿sabe lo que se sospecha? Dos cosas. Para que seamos intelectualmente honestos, porque aquí hay que decir que sí. Si tú eres de izquierda, encuentras que es un peligro que le quiten el asilo político a cualquier persona. Si eres de derecha, encuentras que el asesino tiene que pagar. Digámoslo, digamos. Entonces, se sospecha dos cosas. Que el juez le tiene simpatía política. O la otra es que el juez está postulando a cargos que requieren quórum calificado del Senado argentino. 2/3. Y si no tiene los 2/3... no va a optar a esos cargos en la corte, digamos, más alto. Y eso implica que tiene que tener la simpatía de una parte importante del peronismo. ¿Me permite? Sí, Dicho Claudio. eso, ¿será extraditado alguna vez este señor? ¿Me permite agregarte un tercer elemento? Póngale. José Luis, Emilio, solo agregarte un tercer elemento. Aquí el estatus de refugiado político se revoca muy bien, como tú dices, el 14 de febrero. Más allá de las actuaciones u omisiones o dilaciones que pudieran haber existido en el Poder Judicial, la pregunta, Emilio, aquí que uno debiera hacerse es: el Estado chileno estaba siendo representado por un abogado. Y ese abogado, cuando se revoca el estatus de refugiado político,
debió haber solicitado medidas cautelares a propósito del riesgo y el peligro de fuga. Entonces la pregunta que yo me hacía ayer es, ¿ese abogado fue de nuestro Estado? ¿Fue suficientemente diligente Es un abogado en hacer argentino. todas las actuaciones? Claro, pero Emilio? le paga el Estado chileno. Emilio. Mira, no tengo todos los antecedentes del proceso judicial, pero lo que sí es claro, y hay que también dar las dos caras de la medalla, es que al frente han tenido a un abogado defensor de Galvarino Apablaza bastante, que ha cargado bastante las baterías y de alguna forma ha sostenido reiteradamente que si se produce esta extradición sería un hecho ilegal, de alguna forma que vulneraría la Constitución y las leyes de la República Argentina e incluso a nivel planetario, mundial, porque la condición de estatus de refugiado supuestamente la mantiene. Ahora ha dicho que si se produce justamente esta extradición sería una especie de secuestro político. De alguna forma, tal como dicen ustedes ahí en el estudio, todo esto hay una frontera muy endeble, muy tenue entre la cosa política y judicial, Claro. porque hay que recordar que Galvarino Apablaza obtuvo de alguna forma su refugio político, su asilo aquí en Argentina el año 2005, durante el mandato de la presidenta Cristina Kirchner. Y después, años después, durante el gobierno de Mauricio Macri, esta condición de refugiado político o Claro. asilado se desestimó. Y como todos sabemos ahora, de alguna forma, en forma muy irónica, el abogado defensor de Galvarino Apablaza ha dicho con cierta ironía que esta situación de la detención y extradición de Galvarino Apablaza era una especie de regalito para el próximo encuentro que van a sostener aquí en Buenos Aires Javier Milei y el presidente chileno Kast. Claro. Ya la próxima que semana. se van a juntar la próxima semana. Sí. Muchas gracias, Emilio. Ha sido un gusto tenerte en este programa, como siempre. Un abrazo muy grande. Oye, Un abrazo grande. obviamente que dependiendo del gobierno de turno se hace justicia en la cuestión, pero yo quiero decir que nunca había estado tan cerca, porque en alguna vez coincidió Piñera con Macri, ¿no es cierto? Claro. Pero nunca había estado tan cerca la extradición de Galvarino Apablaza y bueno, ahí está, po. No sabemos ¿Quieres dónde aportar está. algo? Sí, cortito, mira. El 2004 lo descubren a él ahí en Moreno, cerca de Buenos Aires, con la identidad de Héctor Daniel Mondaca. La unidad antiterrorista llega a la casa y ingresa un sujeto que se hace pasar por empleado, le hace todo un cuento a este señor, a Apablaza, y lo hace firmar un documento. Y ahí comete el error. Fíjate, él firma como Apablaza. Claro. No como Héctor Daniel Mondaca. Claro, Y ahí confirma Inteligencia Argentina que estaba ahí. mira. 2004. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Vamos a quedar pendientes a ver qué es lo que pasa con este caso que es histórico.